Buenas noches, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar una vez más en esta su casa para escudriñar su palabra y continuar con el estudio que estamos llevando de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Antes de ir al pasaje, quiero que por favor oremos para que Dios tome el control de lo que vamos a hablar y hacer esta noche. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están en este momento, en este lugar, Señor, para escudriñar y escuchar de tu palabra, para aprender de ti, Señor, y para tener la seguridad, Dios, que tú quieres que nosotros tengamos, Señor, por estar en tus caminos, por haber creído en ti, por haber sido justificados, salvados, lavados, Señor, y santificados por tu palabra, Señor, y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Oramos, Señor, para que todo lo que acá podamos decir, Señor, sea de acuerdo a tu palabra, Señor. Yo me hago pequeño, Señor, para que tu Espíritu sea quien nos enseñe y sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor, por todos los siglos, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos al capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5. Buenas noches. Romanos capítulo 5. Y vamos a ver el tema, para los que están anotando, se llama No temas. No temas. En Cristo la salvación es segura. No temas. En Cristo la salvación es segura. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es segura. La primera palabra que aparece en ese capítulo es justificados. Después de que Pablo nos explicó absolutamente todo lo que ya hemos visto nosotros en los capítulos 1, 2 y 3 y 4, en donde nos viene desarrollando todo el tema de que el hombre es pecador, que no hay justo ni siquiera uno, que nadie busca el bien, que todos se desviaron, que los judíos se amparaban en la ley, pero la ley no les servía para nada, que necesitábamos la justificación que da Dios. Después nos pone el ejemplo de Abraham, de la fe que tuvo Abraham, y cómo la promesa de la salvación fue realizada mediante la fe y no mediante las obras de la ley. Entonces, una vez que hemos aprendido todo eso, aterrizamos en el capítulo 5 y dice justificados. O sea, ya, justificados, ya. Declarados inocentes, declarados sin culpa. Justos. Ya, o sea, ya. ¿Verdad? Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que todo, absolutamente todo en la salvación es a través de Dios, a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, a través de Él. Nosotros lo único que hicimos fue creer, y porque Él nos dio la fe para poder creer. Lo único que podemos hacer nosotros, así desde nuestra propia voluntad, por el libre albedrío que nos dio, es darle gracias, ser agradecidos. Eso es lo único que podemos hacer, y de ahí en adelante bajarnos de la nube en que cualquiera pudiera andar, de que es que mi ministerio, es que mi iglesia, es que yo soy profeta. No, usted no es nada. Nosotros no somos nada. En realidad, el único, el grande, el que merece toda la honra, la gloria, el poder, la majestad, el señorío, la sabiduría, todo es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios.
Como ustedes ya saben lo que es la palabra justificados, que es declarados inocentes, que la fe es pistis, que es creer en Jesucristo para salvación, nosotros tenemos la fe que salva. ¿Por qué la fe que salva? Porque ya hemos visto que hay otros tipos de fe que no salvan. Como por ejemplo, lo hemos dicho en ocasiones, a la medallita, al ídolo, incluso al pastor, al ministro de alabanza, que ministra muy bien, que tiene unas canciones muy lindas, pero tienen fe en esa persona y no en Dios. O en el sacerdote, o en el líder de la religión que lleven, y no la fe en Jesucristo y nada más en Jesucristo. Esa fe viene únicamente por oír, entender y creer el Evangelio de Jesucristo, predicado y que encontramos en las Sagradas Escrituras. La pregunta es aquí, ¿ya creyó? Eres salvo, eres salva, ya. Solamente somos declarados sin culpa, inocentes, justos por la fe. Establecer cualquier otro tipo de justificación no tiene ningún resultado. En Romanos 10:3, yo voy a dar algunos versículos y si no le digo que lo busque, nada más me escucha para avanzar. Si le pido que lo busque, entonces vamos al versículo, ¿ok? Romanos 10:3 dice, hablando acerca de Israel, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos ignoraban la justicia de Dios. Ignorar no era que no la sabían, era que se les decía, pero se hacían los rusos, diríamos aquí, se hacían los tontos, se hacían los de la vista gorda, no querían entender. Entonces, dejando esa, procuraban establecer la suya propia. ¿Cuál es la propia justicia de ellos? Las obras de la ley. Y dice que por haber ignorado la de Dios y querer establecer la suya, entonces no se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, no se han agarrado de ella. Eso lo que significa es que tratar de establecer otra justicia no te ayuda en absolutamente nada. Cualquier confianza puesta en otro o en otra cosa o en otra persona no salva. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, está hablando Pablo, y cuando dice nosotros es Pablo andaba con Timoteo, andaba con Silas, andaba con Bernabé, andaba con Marcos, ¿verdad? Y algunos de los discípulos de Pablo, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En la versión, nueva traducción viviente, creo que al final dice que si alguien os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, que le caiga la maldición de Dios. Eso significa anatema, ser maldito. Y por ahí anda una persona, un grupo de una secta que dice que un ángel bajó y se encontró con un hombre llamado José y que le reveló lo que había faltado de la Biblia, porque como a Jesús lo mataron, Jesús se le apareció y le dijo, mira, es que a mí me mataron y no me dio tiempo de terminar todo, entonces le voy a revelar a usted lo que hizo falta. Y nació una secta. Y no creen, en esa secta no creen que Jesucristo es Dios. Creen que Él es un profeta. Y entonces, bajo un ángel del cielo, supuestamente le habló a ese tipo, pero Pablo ya nos lo había dicho 2000 años antes, que si eso pasaba, no creyéramos. Amén. No debemos tampoco poner la fe en Cristo y en algo más. Esto nos descalificaría totalmente. Yo creo en Cristo, pero es que tengo que ofrendar. No, usted no tiene que ofrendar para ser salvo. Ofrende porque usted quiere de corazón, porque está agradecido, porque está agradecida.
Ofrende porque a usted le nace, porque Dios le ha bendecido, porque usted conoce y sabe que hay bendición en ofrendar. Ofrende porque el apóstol Pablo dijo que cada uno sacara el primer día de la semana algo conforme hubiera ganado para traerlo a la casa de Dios. Pero nunca ofrende para hacerse rico y mucho menos para obtener la salvación. Tampoco el bautismo. Si usted ya se bautizó, bendito Dios. Si no se ha bautizado, no se preocupe que no me he bautizado, uy, voy a perder la salvación porque no me he bautizado. No. Es que yo no tomé la cena del Señor el domingo, entonces, uy, mi salvación está como que se me va a caer, ¿será que sí? ¿Será? No. Todo eso nosotros lo hacemos como recordatorios, de manera simbólica, para recordar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que su sangre me lavó, me limpió, que el pan cuando lo comemos es su cuerpo que fue molido, para que yo recapacite y haga un examen en mi conciencia, en mi corazón y en mi vida, para mejorar, si es que necesito mejorar algo, para mantenerme en santidad, porque eso sí somos llamados a vivir en santidad, a dejar ciertas cosas, ciertas prácticas, en caso de que es hacer un autoexamen y decir, mira, el Señor sufrió tanto, el Señor pasó por esto, y yo le pago así, y yo viviendo así, y al final el único perjudicado somos nosotros. Porque recordemos que cuando pecamos, ¿qué pasa? La consecuencia del pecado viene atrás. Y esa no se la quita nadie. La justificación produce un efecto o consecuencia en la persona justificada. Amén. Primero, es la seguridad de nuestra salvación. Estamos seguros. ¿Por qué? Porque el que nos justifica es Dios, el que nos da la salvación es Dios. Y si ya nos salva, ya es seguro. Nada ni nadie nos la puede quitar. Todos, absolutamente todos nuestros pecados fueron perdonados. De esto debemos estar seguros. Dice ese versículo 1 de Romanos 5, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Recordemos que la palabra paz es eirene en griego y significa unión con Cristo. Ya estamos unidos a Él, estamos pegados a Él. Entonces, como ya estamos justificados, ahora estamos pegados a Cristo. ¿Quién nos va a despegar? Nadie, absolutamente nadie. Ahora, nosotros tenemos esa unión con Cristo al ser justificados por la fe, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creímos, Él pagó. Vamos a ver más bien, Él pagó y canceló toda la deuda de todo el mundo. Pero todos son salvos. No, ¿por qué? Porque no han creído. En el momento en que nosotros creemos, hacemos uso de esa justificación. Y las personas que no creen, ahí está la justificación, pero al no creer, no toman partida en ello. Ahora sí, acompáñenme a Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Adelantémonos un poquito ahí. No pierda Romanos, porfa. Pongo una señal ahí o algo. Y vamos a Hebreos 9:12. A la carta a los Hebreos, capítulo 9. Buenas noches. Hebreos capítulo 9, verso 12. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Quiénes eran los que sacrificaban machos cabríos y becerros? Los judíos en las ceremonias que le había dado Dios a Moisés. Sino por su propia sangre. ¿La propia sangre de quién? De Jesucristo. Entró una vez y para siempre. ¿Dónde entró? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, esa redención, ese pago, esa vida, esa salvación es eterna. Ya la tenemos. No tenemos por qué dudar. ¿O sí? No. Absolutamente nada.
Amén. Ok. Ahora, recordemos que nosotros al creer, al tener fe, al confiar en Jesucristo, el Padre toma el sacrificio de su Hijo, lo toma como el pago, de manera que Jesús pagó nuestra deuda y ya nosotros no debemos nada. Esa es la justificación que nos trae estar en paz, unidos con Dios. Ya no debemos nada porque Jesucristo canceló la deuda, ya Él pagó la factura. Ya estamos unidos a Cristo y todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Hay gente que a veces se pone a pensar, ¿y los futuros? Pero no he pecado, ¿cómo es que me los va a perdonar? Bueno, vamos a ver. El pecado futuro es el que usted o yo vamos a cometer mañana, ¿cierto? Pero ¿cuándo lo cometemos? ¿Hoy o mañana? No, pero hoy no hemos pecado, porque el pecado lo vamos a cometer mañana. Entonces no hemos pecado. Hasta el momento en que lo cometemos, pecamos. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, en el momento en que lo cometemos, ¿es futuro o es presente? En el momento en que cometemos el pecado, ¿es presente? Es presente. ¿Por qué? Porque yo todavía no me he robado lo que me voy a robar mañana. Todavía no he mentido lo que voy a mentir mañana, entonces no he pecado, ¿cierto? Entonces nuestros pecados futuros son perdonados en el momento en que nosotros los cometemos. ¿Por qué? Porque los confesamos. Recuerde que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero a su vez, una vez que los confesamos, de acuerdo a Proverbios 28:13, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos del pecado. No volver a hacerlo. No construirlo de manera en serie, como una fábrica que está construyendo y construyendo y construyendo siempre y siempre y siempre y siempre y siempre lo mismo. No, nosotros no podemos estar siempre pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. Jamás. Ok, ahora vamos a 1 Corintios 6 del 9 al 11. Primera de Corintios está después de Romanos. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos ahí? Los que no han sido justificados. No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todas estas personas que cometen estos pecados son personas que viven en eso, que constantemente están en eso y no han sido justificados, porque dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, no son personas, porque nosotros probablemente tuvimos alguno de esos. Quizás éramos fornicarios o idólatras o adúlteros. No sé si habían aquí afeminados o se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Probablemente teníamos más de uno de esos. Pero dice el verso 11, y esto erais algunos. Erais, verbo pasado, era, antes. Dice, mas ya habéis sido lavados. El verbo lavado está en pasado. Lavado, ya fue lavado, ahora está limpio. Ya habéis sido santificados, apartados para Dios. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces nosotros ya tenemos nuestros pecados lavados, perdonados y ya somos santificados. ¿Se acuerdan de la frase de que somos justos como Jesús? Que somos santos como Jesús. Y mucha gente se extraña. ¿Cómo? Claro, si Él me hizo santo como Él, yo soy como Él, ¿no? Ahora, mientras estamos en esta carne, en este cuerpo de carne y hueso, seguimos pecando. Claro, ¿por qué? Porque la naturaleza del cuerpo jala hacia eso.
Pero ahí es donde nosotros tenemos la lucha, ¿verdad? De no satisfacer las obras de la carne. ¿Por qué? Porque ya morimos a la carne y entonces nosotros ahora servimos al Espíritu. Efesios 2, 5 y 6 dice: ve el amor que Dios nos tuvo a nosotros, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros pecamos, nacimos con la naturaleza pecaminosa que nos heredó Adán, que lo vamos a ver más adelante. Hermanos, si yo solamente menciono un versículo, nada más lo menciono. Si le digo búsquelo, entonces vaya a la Biblia para que no, si quiere nada más lo anota para poder avanzar un poquito más. Entonces, nosotros estábamos destinados a la muerte porque teníamos la naturaleza pecaminosa impregnada en nosotros desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque Adán no la traspasó. Y dice, y juntamente con él nos resucitó. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. ¿Cuándo? En el momento que creemos. Y asimismo nos hizo sentar. Vea que la palabra hizo también está en pasado. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo cuando veo este pasaje, por lo general pongo un ejemplo de una película. Vamos a suponer que usted ya vio una película, pero su esposo, su hermano, su mamá, su hijo, su pareja, no sé, el novio, la novia, ¿verdad? No la ha visto. Y entonces resulta que usted le dice, uy, viera qué bonita película vi, quiero que la veamos juntos. Ah, bueno, está bien, claro, comprémonos unas palomitas y un refresco y vemos la película. Y entonces la persona que está con usted dice, uy, pero qué miedo, uy. Y usted está tranquila, pues dice, no se va a matar, yo ya la vi. ¿Cierto? Ajá, uy, pero lo van a agarrar, No. Y usted está tranquila y la otra persona dice, uy. Y como usted sabe que ya eso sucedió, usted está tranquila, pues sabe cómo va todo el desarrollo de la película. Bueno, nuestra vida es como una película, no es una película, como una película. Se parece para Dios, pero Dios ya vio esa película. Dios ya sabe el final. Y en el final nosotros aparecemos sentados juntamente con Cristo en la gloria de Él, en lugares celestiales. Dios ya nos ve así. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos por la mitad de la película y todavía no hemos llegado al final, pero el final es ese. Y usted puede ver esa película hoy, la ve dentro de 3 meses, y la ve dentro de 6 meses, y la ve dentro de 1 año, y el final siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque ya está así. Bueno, en Dios estamos más seguros que en esa película. ¿De acuerdo? Ahora, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados. Vea que Efesios dice que estando nosotros muertos en pecados. Esa muerte en pecados de Efesios es muerte espiritual. Y Colosenses dice, estando muertos en pecados, era muerte espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vivos, ¿cierto? Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y si dice todos, son todos. Hay todos y significa todos. Hay veces en la Biblia que todos no significa todo. ¿Sabía? Sí. Por ejemplo, dice que, por ejemplo, la Biblia dice que le pidamos al Padre que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. ¿Cierto? Creo que es en Juan que dice eso. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Todo. Es todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si vamos a ver, si yo le pido, ruego, doblo rodillas, de verdad, se me sale sangre de las rodillas para que alguna de ustedes llegue a ser Miss Universo. No, dígame la verdad.
De ahí, no. O que yo llegue a ser Mister Universo, con este cuerpo, con esta cara. O que llegue a ser yo con esta estatura el mejor jugador de la NBA jugando basquetbol. Sí, si todos miden 1,90 m, 2 metros para arriba, y yo con la mano levantada y apenas le toco la nariz a alguno de ellos. Entonces yo con este cuerpo no voy a ser el mejor jugador de basquetbol. Entonces por más que yo le pida a Dios que yo sea el mejor jugador de basquetbol, eso no va a suceder. Es todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Entonces nosotros le vamos a pedir cosas que estén de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces esas cosas sí las va a hacer. Entonces no siempre que la Biblia dice todo, es todo. ¿De acuerdo? Ok, ahora, Juan 1:12. Juan 1:12 dice: todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra. Y no se puede revertir el nacimiento, ¿cierto? Una vez nacidos de nuevo ya somos hijos de Dios. Yo le pregunto, ¿ella es su mamá? No, ella es su vecina, ¿verdad? Son amigas. Sí, aquí no hay la mamá de nadie. O sea, ninguna de ustedes es la hija de alguna. Ok, pero usted es hija de su mamá, ¿cierto? O de su papá. Sí, pero es hija de su papá. Vamos a poner ejemplo el papá. Ok, usted es hija de su papá. Usted puede devolverse y nacer otra vez de otro señor que no sea su papá. No. Su mamá puede tener relaciones con otra persona y van a ser otra persona. No van a ser usted. Usted no se puede devolver para cambiar de papá. Nosotros podemos tener ex esposa, ex patrón. Exactamente. Nosotros podemos tener ex esposa, ex patrón, ex amigos, pero no tenemos ex papá o ex mamá, tampoco tenemos ex hijos, ¿cierto? Entonces, como nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza natural, ¿verdad? Nuestro nacimiento natural, más bien, una vez que nosotros nacimos de Dios, ya somos hijos de Dios. Ya eso no se puede revertir, no se puede echar para atrás. Ahora, cualquiera me dice, pero es que hay gente que se ha devuelto. Entonces fue que no fue hijo desde el principio. Recordemos que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, somos los nacidos de nuevo. Y eso tiene un estilo de vida, un fruto, tiene un cambio tal que es, ¿se acuerdan del cerdo? Del marranito, del chanchito, sucio, cochino, en el barro, y le cambiamos la naturaleza a una persona y ya no se mete más en el barro. ¿Por qué? Porque como persona, yo no veo a ninguno de ustedes embarrialado. No, a ninguno embarrialado. No los veo con los zapatos sucios, las veo bien limpiecitas, bien pulcras. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nosotros no es la de un cerdo. Ya nuestra naturaleza fue cambiada a una naturaleza espiritual y entonces ya somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios y ya eso no lo puede revertir nadie. Esa es la seguridad que tenemos. Romanos 5:2, hablando de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, por quien también tenemos. Notemos algunos versículos aquí, unas frases. Por quien también tenemos, es otra cosa más, añade. ¿Qué tenemos? Entrada por la fe. ¿A qué? A la gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos en la esperanza de la gloria de Él, no en la gloria mía, sino en la de Él.
Al entrar a esta gracia estamos firmes. La palabra para firmeza ahí es establecerse, permanecer, quedarse, sostenerse en pie, no se mueve. Pero esta firmeza y esta seguridad no debe llevarnos al libertinaje. Ya soy salvo, ya esto, entonces licencia para pecar. No. Ni a vivir en el pecado, ni pensar así. Si una persona pensara así, significa que no ha entendido bien o no ha nacido de nuevo. El verdadero nacido de nuevo va a buscar las cosas del Espíritu. Fijo. Va a buscar las cosas del Espíritu. En 2 Timoteo 1, de 9 al 11, dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por si la oyen un poquito diferente. 2 Timoteo 1, del 9 al 11. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Fue para eso, no fue para hacernos ricos, no fue para que tuviéramos éxito, fue para que viviéramos una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. ¿Se acuerdan en Efesios 1:4 que dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo? En Romanos 8, que lo vamos a ver más adelante, cuando llegamos a ese capítulo, también vamos a ver el tema de la predestinación, cómo es que Dios nos predestinó, ¿verdad? Pero ahorita no nos vamos a adelantar, pero eso lo hizo desde antes de que comenzara el mundo. ¿Para qué? Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús, verso 10. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad. A la vida, ¿cuál vida? La vida eterna. Inmortalidad, que no muere. Si Él ya vino, destruyó ese poder e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad, significa que nosotros ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque dice por medio de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. ¿Qué fue lo que nosotros ya creímos? El Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos? Vida e inmortalidad. ¿Inmortalidad cuál? Física. No, espiritual. Nosotros vamos a llegar a morir físicamente en algún momento, o Él va a venir por nosotros, pero la vida eterna la tenemos segura. Esa es la seguridad que debemos nosotros de tener, y quiero que salgamos esta noche de este lugar con esa seguridad. Pero también reflexionar un poco en los que están a nuestro alrededor, que todavía no están seguros de esa salvación y de la vida eterna, porque no queremos que perezcan. Y dice el verso 3 de Romanos 5, volvemos a Romanos capítulo 5. Habíamos dicho que el otro decía, por quien también tenemos, o sea, suma algo. ¿Qué es lo que tenemos? Firmeza de la seguridad de la salvación. Y dice, y no solo esto, o sea, sigue añadiendo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, nosotros estamos firmes, estamos seguros y todo, pero no solo eso. Vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, vamos a pasar por diferentes situaciones, pero eso nos va a traer como consecuencia paciencia y esperanza. Nosotros debemos, de acuerdo a lo que dice Santiago 1, del 2 al 4, ese sí lo pueden buscar, por favor. Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? Que tenga gozo cuando esté siendo probado. Pues sí. ¿Por qué? Dice el verso 2, teniendo el conocimiento que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando somos probados es para producir paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces nosotros debemos de saber que las tribulaciones, la estrechez, las situaciones difíciles o complicadas van a producir en nosotros paciencia. Para ser que maduros, dice, para ser perfectos, la palabra perfecto es maduro, para alcanzar madurez. Usted no tiene la misma madurez hoy que hace un año, no tiene la misma madurez hoy que hace 5 años, ¿cierto? En Cristo, no. A su hijo de 10 meses no tiene la madurez de su hija de 11 años. Cuando tenga 11 años va a tener la madurez de un niño de 11 años. Y cuando tenga 18 va a tener la madurez de un niño de 18. Pero va a pasar por pruebas, claro. Claro que va a pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque si no pasa por pruebas, ¿cómo va a madurar? Y dice para que seáis perfectos, maduros y cabales. La palabra cabal ahí es completo, todo, entero, en todas nuestras áreas, para que nosotros seamos completos en todas nuestras áreas. En el área espiritual, en el área física y en nuestra alma, en las emociones, que las emociones no nos muevan. ¿Por qué? Porque muchas veces la emoción puede venir por un desempleo. Y eso no me tiene que mover a mí. Yo tengo que tener la misma confianza en Dios con trabajo o sin trabajo. En la parte física se enfermó, ay no, ya. No. Tiene que estar completo, maduro en todo, en todas las áreas. En todas las áreas. Ahora, dice, volviendo a Romanos capítulo 5, verso 3, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia es resistencia. Ahí es la palabra en griego, significa aguante alegre. O sea, es una paciencia de aguantar, de soportar, pero con alegría, con gozo. O esperanzado. Es constancia, o sea, mantenerse constante o perseverancia. Y la palabra prueba es lo que nos arroja a nosotros confiabilidad, es una experiencia o mérito. Entonces, la paciencia nos va a dar un aguante alegre. Esas pruebas nos van a dar un aguante alegre. Y las pruebas que son dadas a nosotros son para que adquiramos experiencia. Y dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Termina diciendo el verso 4. Todo eso es para producir al final esperanza. Y la palabra esperanza es esperar con anhelo, por lo general con placer. Con placer, con gozo, con gusto. ¿Cómo esperan ustedes el aguinaldo? Con gusto, ¿verdad? Bueno, aunque lo tenga gastado, cuando llega ya va a pagar las deudas. ¿Cómo lo esperamos? ¡Ay, bonito, lindo, ¿no? ¿Cómo esperamos nosotros? ¿Cómo esperamos nosotros que sea el día de la graduación de nuestro hijo? Con ansia, con anhelo, con gozo, lindo, es un día de júbilo. Bueno, eso no es comparable con la esperanza de esperar al Señor en su venida o cuando estemos con Él. Entonces, todo esto que nosotros estemos pasando acá, tribulación, angustia, persecución, que nos quieran callar, lo que sea, que nos señalen de religioso, de pandereta, de santulón, todo eso, todo, absolutamente todo eso me tiene que llevar a mí a sentirme dichoso. Dice la última de las bienaventuranzas, que nos sintamos nosotros dichosos cuando por causa del nombre de Él nos persigan y digan toda clase de mentiras contra nosotros, porque sabemos que eso puede pasar, pero nosotros nos tenemos que sentir dichosos. Entonces, cuando estén diciendo eso, es por algo. No haga nada para que vea que nadie le critica.
Pero en el momento en que usted empieza a hacer algo, viene la crítica, viene el señalamiento, vienen las habladas, viene todo. Pero si lo que están es mintiendo, ¿qué importa? Vamos a seguir. Verso 5 de Romanos 5. Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? Del pastor del domingo. No te avergüences de predicar el evangelio. Esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya vive en nosotros. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía, tomaba a la persona, hacía lo que iba a hacer y el Espíritu se volvía a ir? Moisés le dijo, Señor, no iré si tu presencia no va conmigo. ¿Qué significa? Es que la presencia a veces estaba y a veces no estaba. David en el Salmo 51 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque a veces lo ponía, a veces lo quitaba. Saúl. Dice que Saúl era atormentado por un espíritu de parte de Dios, un espíritu malo. Y cuando venía David y tocaba el arpa, el Espíritu de Dios venía y lo calmaba. Pero apenas terminaba David de tocar el arpa, él se quedaba dormido, Saúl, ¿verdad? Mientras David tocaba el arpa. Y cuando se despertaba después, otra vez lo atormentaba el espíritu malo. Pero nosotros ahora no, ya el Espíritu Santo nos fue dado, ahora vive en nosotros, fuimos sellados con Él, está con nosotros, vive en nuestro corazón. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá sobre vosotros el Consolador. Y 1 Juan 2:7 creo que es, déjeme buscarlo para ver. 1 Juan... No, 2:27 es... No, no es 2:27. Es... Sí, 2:27, perdón. 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, ¿cuál es la unción que recibimos? Al Espíritu Santo. De Él, ¿qué dice? Permanece, se queda, vive, habita en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nosotros el Espíritu Santo ya lo tenemos dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Dice el verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús murió hace más de 2000 años. Y cuando nosotros nacimos y crecimos, éramos unos impíos, pero ya había muerto. ¿Cierto? Verso 7, ciertamente morirá, apenas morirá alguno por un justo. Apenas. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, estando ¿cómo? Justificados, declarados inocentes. ¿Por qué? Por su sangre, por Él seremos salvos de la ira, salvos del castigo. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, o sea, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, Él nos reconcilió. Hizo las paces con nosotros. Dice, por la muerte de su Hijo, fue que nos reconcilió. Dice, mucho más, estando reconciliados, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos de su ira. Si nos salvó de su ira cuando estábamos mal, ahora que estamos con Él, ¿no nos va a salvar? Por supuesto, y ya nos salvó. Estas palabras
Este conocimiento nos debe hacer estar firmes y seguros. Por eso debemos de tener templanza contra cualquier oposición, prueba o tribulación. Templanza es la vida de Dios, de Cristo, reproduciéndose en nosotros. Esto a su vez nos produce pruebas que son experiencia, mérito, decíamos, de esa esperanza que anhelamos, que deseamos complacer, la cual no avergüenza. Templanza es dominio propio. Es lo mismo, templanza y dominio propio es lo mismo. Es el fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios, según Gálatas 5, 22 y 23. Y en 2 Timoteo 1:7 dice que el fruto del Espíritu Santo de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Y leíamos en 2 Timoteo, el domingo pasado con el pastor también, de que a Timoteo se le había dado un poder de amor, de poder y de dominio propio. De manera que podemos y tenemos al Espíritu Santo para dominarnos. Esto debe ser evidente en nosotros. Así manifestaremos el carácter de Cristo en nosotros. Cuando nos enojamos, no me conteste, haga un examen ahí en su mente. Cuando nos enojamos, ¿cómo actuamos? ¿Sale a relucir el dominio propio? ¿O le damos rienda suelta a la carne? Eso es una buena prueba. Gritamos, ¡hey, vaya! ¡Pip! A mí no me hable. Le levantamos la mano. Ajá. O cuando viene alguna situación de esas, no, tranquilo, espérese, ¿por qué me habla así? Cuente hasta 1000. Pero a veces el que tiene que contar hasta 1000 soy yo, ¿verdad? Ahora, y si la otra persona no tiene razón y yo sí, ahí sí me levanto. No, también tenemos que tener dominio propio. Cuando vamos a la clínica y no me quieren atender y todo está en regla, dominio propio, calma, tranquilidad. Me quitaron el asiento en el autobús, se me coló alguien en la fila. Ahí demostramos nosotros el dominio propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio es el carácter de Dios en nosotros, el carácter de Jesús en nosotros. ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cómo actuaba Él? Respondía. A Pedro, cuando le sacó la espada para cortarle la oreja a Malco, ya lo hemos explicado, Pedro no iba por la oreja. Pedro iba a la cabeza, a la yugular o a la garganta o por ahí. Fue que el otro donde se quitó le dio en la oreja. Porque Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada, porque cualquiera que matare a espada, porque él dijo matare, porque Jesús sabía que lo tiró a matar, por la espada morirá. Y después Pedro, cuando estaba predicando en Hechos, creo que es capítulo 4, después de que los escribas y fariseos lo agarraran porque estaba predicando de Jesús, porque había sanado a un cojo de nacimiento, si mal no recuerdo, y lo echaron a la cárcel. Y Pedro, tranquilo. ¿Por qué? Pues ya tenía el Espíritu Santo que había sido derramado en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando vino en Pentecostés, que estaban aquellos unos 120 en el aposento alto. Entonces, una vez que nosotros tenemos al Espíritu Santo, vemos cómo cambia Pedro. El que le dijo, Señor, no, que nada de esto te acontezca, mi vida daría por ti. Y cuando vienen y lo enfrentan, lo negó 3 veces. Y después lo trataron como quisieron y ya no lo negó más. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, eso es otra cosa. Y de eso tenemos que estar seguros. Esas son evidencias en nosotros, en los justos, de que
No podemos tener la más mínima de las dudas. Yo tengo que ir con todo para adelante. Con todo. Pase lo que pase. Les decía yo que estos videos o estas enseñanzas muchas veces en el canal mío no tienen muchos suscriptores ni muchos seguidores, no es mucha la gente que la ve, pero hay canales de hermanos que YouTube los ha cerrado por lo que predican, porque le llaman pecado al pecado, porque denuncian lo que está mal y se lo cierran, y eso es persecución. ¿Pero qué hacen? Abren otro y siguen. ¿Por qué? Porque no, y si tengo que dar la vida por él, la doy. Ganancia sería partir de este mundo para ya estar con Dios. Seguimos para ver si concluimos. Dice el verso 11, y no solo esto, otra vez, no solo esto, hay más, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, ya estamos reconciliados con Dios, ya hicimos las paces de nuevo. Estábamos enojados, pero ya nos contentamos. Ok, en el verso 6 nos dice qué fue lo que hizo Cristo cuando nosotros éramos débiles, enfermos, frágiles, debilitados, sin conocimiento ni poder espiritual. Dice que a su tiempo, en el momento determinado, murió por los impíos. Eso fue lo que él hizo, morir por nosotros. Acá vemos el gran amor de Dios para con nosotros. Y ahora ya estando justificados, siendo justos, entonces seremos salvos de la ira, seremos salvos del castigo, seremos salvos por la vida de Cristo. Siendo reconciliados, entonces debemos de vivir la vida que agrada a Dios. La vida que nos enseñó Jesucristo y que encontramos constantemente en la bendita palabra de Dios, no en el puño de un niño, no en una tortilla, no en una corteza de un árbol. Vivir la gloria de Dios es ansiar, desear, querer, orar a Dios para vivir agradándole a Él en todas las áreas de nuestra vida, por salvarnos del infierno, pagando la deuda por nosotros y regalándonos la vida eterna. Eso es suficiente para vivir agradecidos con Dios y vivir para Él. Vivir la gloria de Dios es recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, tanto en esta tierra como en la eternidad. No nos aferremos a las cosas de este mundo, porque eso nos desenfoca, nos distrae de lo que realmente es importante, de lo que debemos ocuparnos, que es la santidad. Las cosas de este mundo nos desenfocan de la santidad. Vivamos la vida que nos toca. Le tocó vivir la vida que tiene, vivir en este barrio, tener la casa que tiene, el esposo que tiene, los hijos que tiene, la mamá que tiene, el trabajo que tiene, las dificultades que tiene. Bueno, esa es la vida que te tocó. Yo vivo con la que me tocó a mí. Ahora, ¿nos vamos a quedar cruzados de brazos? No, nos podemos esforzar. Dios quiere que nosotros vayamos más adelante, pero no nos quedemos quejándonos y no hacemos absolutamente nada. Los niños, los muchachos, estudien. ¿Para qué? Para que puedan superarse. El hecho de que vivan en este barrio no significa que tienen que ser analfabetos. Pueden ser profesionales. En un momento dado pueden salir de acá o pueden construir una casa mejor, pueden tener un trabajo mejor, pueden comprarse un carro, pueden poner a su hijo en una escuela mejor, privada o qué sé yo, no sé. Pero si no, no me quejo. Es que el vecino tiene y es un impío, pero no tiene la salvación. Más bien predíquele. La vida que nos toca a nosotros vivir, tenemos que vivirla con lo que venga. Esa es la voluntad de Él. Ahora, vamos a ver, si la vida que estoy viviendo, estoy teniendo un montón de dificultades y un montón de situaciones contrarias, debemos de poner
énfasis en algo. ¿Es la voluntad de Dios o son consecuencias de mi pecado? Porque muchas veces estamos como estamos por consecuencias de los pecados que hemos cometido y seguimos y las cosas no van a mejorar. Si es por consecuencias del pecado, usted sabe qué hacer, ¿cierto? Amén. Y debemos de gozarnos con nuestro Padre Celestial para siempre. Aquí terminamos este tema. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a ver uno que tiene como título ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que morir? Se los dejo ahí. ¿Está bien? Vamos a orar para concluir esta noche. Son las 8:30 en punto. Gloria a Dios, nos permitió terminar a tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias infinitas a ti, bendito Dios, que nos salvaste, Dios. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Tú pusiste el plan, pusiste el sacrificio. Tú ideaste absolutamente todo. Tú nos regalas la salvación. También aportas para nosotros la fe para que creamos. También nos dejas el mensaje del Evangelio para que cuando lo escuchemos podamos tener esa fe que necesitamos. Señor, ¿qué más te podemos pedir, Dios? Absolutamente nada, Dios. Y tras de eso, todavía en las Escrituras, el apóstol Pablo nos recalca y nos remarca de que podemos estar seguros porque esta salvación que tú nos has dado es segura en Cristo, Dios. Que ya estamos contigo sentados en lugares celestiales, Dios, y eso es maravilloso para nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios, porque este conocimiento, Dios, tiene que traernos a nosotros paz, tranquilidad, gozo, alegría. Debe traernos a nosotros, Señor, una forma de pensar diferente de cómo hemos estado pensando y actuando hasta hoy. De que en medio de las situaciones que podamos tener, Señor, demos honra y gloria a ti, Señor, porque sabemos que nuestro paso por este mundo, Señor, es efímero, es rápido, Señor. Somos como la flor del campo, que hoy estamos y mañana ya no. 70, 80 años, los más robustos, dice tu palabra. Y en un momento, Señor, partiremos de acá para estar contigo, pero ya podemos tener paz y tranquilidad, Señor, morir con gozo y con alegría, Señor, sabiendo que somos tus hijos y que cuando partamos de este mundo, Señor, vamos a una eternidad contigo, Dios. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra, Señor, y que sea edificación para los que la escuchan, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.